Bueno, excelente, excelente. Bueno, 8 en punto, pues no, comencemos porque la intención es tratar varias cositas. Muy bien. Preguntarles, chicos, si ya se leyeron, obviamente, todas las actividades, si ya saben qué es lo que tienen que hacer, eh, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, o para que empecemos por ahí en caso tal de que ustedes ya tengan algunos inconvenientes. Contame, Andrés. Profe, la primera inquietud que tengo es si hay trabajos en grupo o todo es individual. Bueno, te respondo. La intención puede ser ambas. Usted verá si decide hacerlo individualmente o lo hace grupalmente. Y si es grupalmente, pues la intención es que máximo los grupos sean de 3 personas. Eh, ¿Por qué lo ideal es que sean en grupos? Pues ya porque en el trabajo de grado, cuando pasen esta asignatura, pues en el trabajo de grado les van a permitir solamente hacerlo máximo 3 personas. ¿Ok, Andrés? Sí, sí, profe, lo que pasa es que las actividades no eran muy claras si era en grupo o no, entonces por eso tenía la inquietud. Ah, bueno, ¿alguna otra inquietud? Andrés. Pues mucho, o sea, yo sí tengo muchas inquietudes, porque me puse a revisar cada formato de cada modalidad. Ajá. Para mí el más fácil, para mí el más fácil hasta ahora, o sea, entre comillas, es el de emprendimiento. Sí. Pero sí, o sea, ver el trabajo muy largo, así como, o sea, hay que desarrollar cada punto o eso, pues, lo que hay en el formato, o sea, desarrollarlo todo en un mes y medio. Sí, no, en mes y medio, Juliana, o sea, en estos tiempos, en estas 7 semanitas que nos quedan, la intención es desarrollar el anteproyecto, no el Ah, proyecto, porque el anteproyecto solamente es todo lo que tiene que ver con el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, los referentes teóricos y el diseño metodológico. Todo lo que tiene que ver ya. con el plan de negocios, que es el módulo técnico, el módulo operativo, el módulo administrativo legal, el El módulo estudio de mercado. financiero, exactamente. ta- Todo eso se hace ya cuando matricules el trabajo de grado. ya. Ya. Ok. Listo. Sí. Aunque estoy así un poquito asustada, pero espero lograrlo. No, no, no. Aquí solamente vamos a hacer el anteproyecto, o sea, hace el preámbulo del proyecto, ¿ok? Tengo dos ideas, o sea, me llaman la atención dos ideas. Sí, Como me van a operar, usted ya sí, sabe. sí. Entonces, yo no puedo coger una idea que me entierre cuchillo en el proceso. O sea, yo tengo que coger ya conocido como formulación de proyectos Sí, para prevenir. sí. Pero me gustaría como conocer otros temas nuevos, por ejemplo, marketing digital, o sea, otras ideas nuevas como que me abren más conocimiento, pero por ahora yo no me puedo ir a quemar pestañas en esos temas. Pues, Sí, yo tengo que estar un poquito precavida también en eso. sí. Entonces, es eso. Yo, todo Y ninguno. también me estuve estudiando también estoy estudiando la metodología mixta, la que usted me recomendó. Ahí estoy en ese proceso y estoy tratando como de imaginármelo. Sí. Bueno, Bueno, ahí voy. Juliana, Después la...
Mira, la intención es que formules una problemática dependiendo de la temática que tú escojas, ¿cierto? Y esto va para todos. Hmm. Todos tienen que empezar con una problemática. Todo proyecto empieza con una problemática, ¿cierto? Y dependiendo de esa problemática, entonces ustedes ya ahí deciden si se van por un anteproyecto con énfasis en investigación, con un anteproyecto con énfasis en lo social, con un anteproyecto con énfasis en emprendimiento, con un anteproyecto con énfasis en fortalecimiento empresarial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todo depende de la problemática. Me estoy haciendo entender. Sí, sí. Listo. Sí, De todas señor. maneras, necesitamos asesoría pues, en el proceso, pero sí, o sea, no, tenemos ese claro. Ujú. Andrés, ¿me ibas a preguntar algo? No. No, profe, te estaba diciendo que sí, que está claro hasta ahora. Bueno, entonces señorita Diana Carolina y Elvia, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, como que están escribiendo, bueno, mientras eso, muy bien, listo. Entonces, compañeros, miren, hay diferentes modalidades de trabajo de grado en la institución, ¿cierto? Ya se las había mencionado. Está la modalidad con énfasis en emprendimiento. Permítame, yo les comparto por favor pantalla. Les voy a compartir mi escritorio. Eh, Me avisan por favor, me avisan cuando estén viendo mi pantalla. ¿Les está cargando, compañeros? No, profe, no nos está. Ya Sí, ahora sí. ya está cargando, está en proceso. Está en proceso. Sí, está cargando en proceso. Todavía no aparece la pantalla, pero ahí va. Ah, bueno, listo. No se ve sino en negro. ¿Se ve sino negro? Sí. No se ve nada ya. Ya, Ahora sí. 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 Ah, Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, aquí tenemos las modalidades de trabajo de grado, ¿cierto? En el caso de esta asignatura, no vamos a hablar de la práctica profesional, pues todo aquel que consiga una práctica en una empresa deberá ser avisada al centro, al centro virtual de prácticas, ¿cierto? En donde allí van a cumplir unas funciones alrededor de un subordinado como subordinado. Debe formalizar esto a través de un convenio o contrato de aprendizaje, requiere ARL y obviamente un convenio y un contrato entre la institución y la empresa en la cual realmente hacen ese convenio. Y por eso les digo que lo maneja el centro virtual de prácticas. Muy bien. Pero esto no nos compete en esta asignatura. ¿Qué sí nos compete? El proyecto con fortalecimiento empresarial, el proyecto social, el proyecto de investigación y el proyecto con énfasis en emprendimiento. Si ustedes se pudieron dar cuenta, cada una de estas modalidades tiene su formato en los documentos de apoyo en la plataforma, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la modalidad de trabajo de grado que ustedes escojan, deberán enviarme la información este domingo en el formato que corresponde. Ahora, eh, digamos que yo les monté algunos ejemplos, les monté, por ejemplo,
uno con énfasis en emprendimiento y otro con énfasis en investigación. Les monté ejemplos en la plataforma. Entonces, aquel que se vaya por fortalecimiento empresarial puede estar vinculado a la empresa donde trabaja o puede no estar vinculado en la empresa en la que quiere hacer ese proyecto. Para ello debe dejar el proyecto en la empresa como un aporte. Requiere de un convenio, no requiere de convenio ni de contrato de aprendizaje y tampoco requiere de una ARL. Por eso este de práctica profesional no es, digamos, de nuestra competencia por el momento. Si me voy por proyecto social, viene a ser como proyecto independiente en caso tal de que requieran hacer un aporte a una ONG, a una cooperativa, a una comunidad en específico, o si requieren de un proyecto dependiente a una organización, o sea, hacen partícipe de esa ONG, de esa cooperativa, de esa asociación. Si es por el lado dependiente, entonces cumple funciones, horarios y está subordinado. Si es independiente, desarrolla proyectos sociales, lo cual, digamos, la intención allí es desarrollar o por lo menos solucionar una problemática planteada. No requiere de ARL, tampoco requiere de contratos y lo mismo sucedería obviamente para un proyecto independiente, ¿cierto? Esto es para los que escojan una modalidad en función de un proyecto social. Si nos vamos como proyecto de investigación, lo puede hacer a través de la universidad con los proyectos de investigación que tienen en el banco de proyectos. Ustedes allí acceden como auxiliares de investigación a los docentes de investigación de esos proyectos o hace un proyecto de investigación independiente. Si es con la universidad, requiere de aprobación de la universidad. No requiere convenio ni contrato de aprendizaje y lo puede hacer a través del semillero de investigación, que el coordinador del semillero de investigación soy yo. O sea, hace que aquel que esté interesado, pues entonces se contacta conmigo y hacemos el debido procedimiento en función de inscripción y de acuerdo a las líneas de investigación que tiene la institución. Para esto requiere apoyo de la persona encargada o líder de la universidad, como les digo, en este caso soy yo y los conecto con los diferentes proyectos o bancos de proyectos que tiene la institución. Si es de manera libre, si es en el caso de que ustedes realmente quieren hacer una investigación por cuenta propia, entonces no necesita contrato, no necesita convenio y lo debe enfocar en las líneas de investigación de la facultad. ¿Cuáles son esas líneas de investigación? Es más, todos los demás proyectos que les he mencionado deben estar enfocadas a esas líneas de investigación o por lo menos debe tener el componente de administración de empresas. Si ustedes se dedican a desarrollar proyectos que no tengan un componente en función de la administración de empresas, entonces se les va a rechazar. Entonces estamos hablando de líneas en temas de emprendimiento, líneas contables o financieras, líneas de perspectiva empresarial, líneas enfocadas al marketing, ¿qué otras? Creo que esas como las principales que tenemos en el momento, ¿cierto? Entonces, si se sale del componente administrativo de las líneas de investigación que tiene la institución, el anteproyecto, por ende, que están pasando por mi asignatura, entonces van a tener que replantear la idea o la temática en la cual ustedes la quieren desarrollar. Si se salen de ese contexto, entonces no se les aprueba. Y por último, un proyecto de emprendimiento que es totalmente independiente, asesorado por el docente del curso, en este caso mi persona, y cuando lleguen a proyecto de grado pasan a un nuevo asesor o también puede ser asesorado por el centro de emprendimiento y tiene que estar acorde al programa de formación.
A ver, quiero ser muy claro aquí. Cuando hablamos de proyecto con énfasis en emprendimiento, cualquier idea es válida. Alimentos, de energía, de textiles, de cualquier sector. ¿Por qué es válida? Porque en el proyecto con énfasis en emprendimiento se formula un plan de negocios y en el plan de negocios se toca temas administrativos, legales, de producción, financieros. Todos esos elementos ustedes los vieron en administración de empresas. Entonces, por eso no se les rechaza cualquier propuesta que tengan en temas de emprendimiento. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta el momento frente a las modalidades de trabajo de grado? Compañeros, ¿preguntas? No, ninguno. Profesor, muy No, claro. ninguno. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, como ya saben cuáles son las modalidades de trabajo de grado y como una de las actividades que ustedes me tienen que hacer es un mapa mental, haciéndome las explicaciones sobre en cuáles son esas modalidades y en qué consisten, por eso yo en la plataforma específicamente les monté los documentos de apoyo, ¿cierto? Y en esos documentos de apoyo están cada uno de los formatos. ¿Listo? Y entonces, por eso les menciono a ustedes que a partir del domingo, mejor dicho, todos ustedes deben enviarme su planteamiento del problema en el respectivo formato que le corresponde. Y cuando yo hablo en el respectivo formato, por eso vuelvo e insisto que se lo subí en el documento de apoyo. Todos no manejan una estructura igual, todos manejan una estructura diferente. Entonces, aquí está el formato de empresarismo, que obviamente su problemática tiene que estar enfocada a un mercado. Aquí está el formato de proyecto de investigación, que su problemática tiene que estar muy especializada en un tema muy específico. Aquí está el formato de modalidad social, que su problemática tiene que estar cimentada en temas de comunidad, en temas obviamente sociales, tiene que estar hablando, por ejemplo, del proceso de paz o cosas así por el estilo, cosas que impacten temas de comunidad. Y está el de fortalecimiento empresarial, que es este de acá de formato de práctica profesional, no me lo vayan a tocar, que está el de fortalecimiento empresarial, que es aquel para aquella persona que lo haya escogido porque trabaja en una empresa y lo que quiere solucionar es una temática puntual dentro de esa empresa. Vuelvo e insisto, sobre aquellos que trabajan en esa empresa o lo pueden hacer de manera independiente porque tienen el contacto en la empresa y les permiten hacer el desarrollo de ese proyecto en esa empresa, ¿cierto? Todos esos formatos al interior, si ustedes los descargan, todos comienzan con una problemática. Pero vuelvo e insisto, si no me envían la problemática en el formato, entonces vamos a tener inconvenientes desde el comienzo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Descargar el formato y dentro del formato empezar a trabajar. No armen un Word o un documento de Word aparte, sino que en el mismo formato vayan trabajando para que tengan la guía pertinente y me vayan enviando todos sus adelantos en ese mismo formato. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? Chicos, Sí, profe. bueno, Claro. Sí, señor. muy bien. Vamos en la segunda explicación. Ya hablamos de las modalidades y ya hablamos de los formatos. Lo tercero, que es muy importante, es cómo me van a enviar la información, ¿cierto? Entonces,
allí en las actividades, adicionalmente a como el tema de los formatos, yo les mencioné que, que la primera actividad tiene que ver con la presentación del planteamiento del problema de investigación. Creo que por aquí, creo que me están haciendo, bueno, no están haciendo preguntas. Bueno, muy bien. Entonces resulta ser que en esta actividad que tiene plazo hasta el 15 de octubre, y ojo con lo que voy a decir, ¿listo? Una cosa es el mapa mental, que lo hacen con la herramienta CMapTools, ¿cierto? Hacen una descarga gratis en internet, buscan CMapTools, ¿cierto? Es una herramienta muy sencilla de manejar para hacer mapas conceptuales. Estoy pidiendo mapa conceptual y no mapa mental. Y obviamente debe estar ese mapa con portada y con la bibliografía bajo normas APA. Ojo que yo molesto mucho por esas normas APA, tanto en el texto como en la bibliografía, y ahora hablamos de ese tema. Entonces, en la primera entrega, que es para el 15 de octubre, miren que aquí dice el 15 de octubre muy clarito, pero resulta ser que en la plataforma no dice 15 de octubre cuando van a subir la información, sino que dice 24 de noviembre. ¿Cuál es el tema con esas dos fechas? Y quiero ser muy claro, y creo que yo lo expresé en el video de presentación o en el video de bienvenida. Espero que lo hayan escuchado. Entonces, en ese video yo les decía a ustedes, vamos a trabajar semanas pares. Por ejemplo, estamos en la segunda semana ya, hoy comenzamos la segunda semana del curso, pero cuando yo hablo de semanas pares es que comenzamos con semana 1 y 2, y ya la próxima semana comenzamos con la semana 3 y 4, que por cierto, hay encuentro sincrónico el próximo lunes a la misma hora. Eso con el fin de poder dar las explicaciones del caso para que durante esas 2 semanas ustedes tengan muy claro qué es lo que tengan que hacer en la siguiente fase. Entonces, resulta ser que como está abierto hasta el 24 de noviembre, eso significa que la actividad no necesariamente la tienen que entregar el 15 de octubre. Obviamente, quien la quiere entregar el 15 de octubre es porque quiere su calificación sobre 5, pero quien la entregue después del 15 de octubre, y lo digo porque me ha ocurrido, que entregan el anteproyecto el último día del curso, no hacen ningún envío durante las fechas que se les está pactando. Ejemplo, no envían el 15 de octubre, sino que envían todas sus entregas el último día del curso. Yo se las califico, claro que sí se las califico, pero no se las califico con la nota que debe de ser. Obviamente porque pactamos unas fechas de entrega, y en esas fechas de entrega, pues obviamente esa calificación será sobre 5. Quien entregue después del 15 de octubre, no estoy diciendo que no se puede entregar. Por eso dejo la plataforma o dejo la actividad abierta hasta el 24. Porque algunos se toman ese tiempo y lo dejan pues como para el final, o lo dejan para 2 semanas después o para 3 semanas después, y me llaman inclusive diciéndome, deme un tiempecito más, Carlos, que es que no he podido, todo este cuento. Entonces, si lo voy a entregar más tarde, entonces obviamente la nota va a variar. No mucho, pues la intención no es afectarles el promedio, pero eso es con el fin de ser un poco flexible en el proceso. Entonces, ya esclarecido este tema de la fecha, la intención es que me entreguen la identificación del problema que es escrito con sus propias palabras. Ustedes detectaron un tema y de acuerdo a ese tema lo escriben con sus propias palabras en función de causas, síntomas y efectos que están ocurriendo en el momento de que ustedes identificaron esa problemática.
Después pasan a la descripción del problema, que la descripción del problema no es nada más que buscar información de la temática que ustedes escogieron en fuentes de consulta confiable, como es el caso de Redalyc, Dialnet, Google Académico, Google Scholar o Scopus, que son fuentes de datos confiables para buscar información. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a Dialnet, ¿cierto? Que es una base de datos donde yo puedo encontrar información, en vez de ir a Wikipedia y a todas estas otras que son informaciones casi basura. Entonces a mí lo que me interesa es que en la descripción del problema me coloquen información de estudios que se hayan realizado en función de la temática que ustedes están planteando. Aquí ustedes encuentran 10.000 revistas, 5 millones de documentos, 34 millones de alertas, 1 millón de usuarios buscando información y 118.000 tesis. Entonces tienen suficiente información como para poder encontrar información que valide lo que ustedes están escribiendo con sus propias palabras. Entonces yo puedo, por ejemplo, buscar, no sé, digamos, problemáticas en el sector del cuero. No sé, estoy colocando pues como un ejemplo, ¿cierto? Y entonces yo le digo buscar. Entonces a mí me puede salir información en PDF, me puede salir información inclusive en Word, ¿cierto? Pero aquí tenemos, por ejemplo, información de España. Estoy colocando simplemente un ejemplo. Alguien me está escribiendo. Se escucha entrecortado. Bueno, eso es el internet, Malena. Bueno, entonces en ese sentido, compañeros, yo puedo darle clic aquí a este primero. Aquí tenemos el PDF, texto completo del PDF. Me va a descargar un PDF y qué tengo que hacer yo con este documento en caso de que me sirva y que esté hablando de la temática en la cual yo planteé mi anteproyecto de grado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer toda esta información. Me gustó este pedacito, entonces copio, ¿cierto? Entonces me gustó este pedacito. Voy y lo copio, me lo llevo para un documento de Word, ¿cierto? En caso tal, ¿cierto? Si realmente tiene que ver con mi información, ¿cierto? Y en ese ejercicio, miremos, esperemos que nos abra todo este tema que tengo un montón de documentos abiertos. Bueno, entonces aquí llego y copio y pego. Entonces pego la información que me traje de allá. Vamos a ver qué pasó aquí, no me la quiso copiar. Ah, listo, ahí ya me copió. Pero resulta ser, me lo copió doble. Copiemos primero el pedacito que nos sobra. Muy bien. Pero resulta ser que yo no puedo dejar esta información así como así porque esa información no es mía. Entonces, como esa información no es mía, tengo que ir a buscar de quién es. Esa información es del señor Suárez, Suárez Carrasco. Entonces yo debo colocar aquí al final, entre comillas, Suárez, primer apellido, pero debo colocar su año. Necesito saber de qué año es este documento, ¿cierto? Entonces puede que aparezca en el documento, claro que está, mírenlo aquí, es un boletín económico del año 2004. Entonces resulta ser que yo me vengo para mi documento y le digo Suárez 2004. Y entonces encierro entre paréntesis y estoy diciendo que esa información no es mía, sino que la estoy soportando de un documento que yo bajé de internet, de fuente científica, que está diciendo algo sobre mi problemática y que lo estoy validando. Ahora, en la bibliografía, ¿qué hay? Qué Cuéntame. pena que te interrumpa, Sí, dime. pero yo no estoy viendo su pantalla. ¿Cómo? Yo no estoy viendo su pantalla.
Los demás la están viendo, chicos. Documento en Google. Sí, profe. Lo estoy viendo. Sí, profe. Sí la estás viendo, Malena, entonces es que tienes problemitas de conexión, aquí la estoy viendo inclusive. Malena, entonces lo que te sugiero es que salgas del encuentro y vuelvas y entres. ¿Listo? Listo, profe, ya salgo y vuelvo y entro. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, resulta y sucede que en la bibliografía, entonces yo debo colocar nuevamente al señor Suárez, coma, pero ya solo encierro entre paréntesis el año 2004. Y le voy a colocar el título de ese, de este documento que se llama el sector de la marroquinería. Entonces vengo acá y le digo el sector de la marroquinería. Marroquinería. Listo. Punto. Pero como eso es de un boletín electrónico, boletín ICE económico, perdón, entonces coloco el resto. Boletín ICE económico, bien económico, ¿cierto? Punto. Y miro además que eso también es de una revista, por acá está. Entonces dice Boletín Económico ICE número 2823. Entonces le coloco acá número 2823. Punto. Y adicionalmente dice del 8 al 14 de noviembre del 2004. Entonces, esto es una fecha que yo ya le había colocado al autor, entonces ya no nos será necesario este tema, ¿cierto? Pero, entonces para terminar, yo debería de colocar en la bibliografía punto recuperado de dos puntos y ahí sí coloco la dirección electrónica de donde lo encontré. Entonces me vengo para acá y pego, ¿cierto? Al pegar se me va a generar un segundo renglón y toda bibliografía después de un segundo renglón debe estar espaciado con normas APA a 1.15 centímetros. Aquí tengo más o menos 1.15. A ver, aquí tengo, a ver, de acá a acá, más aquí lo tenemos, 1.15. Y así me debe quedar la bibliografía con normas APA. Resulta ser, chicos, que yo les monté a ustedes un manual de normas APA dentro de los documentos de apoyo. Cómo se referencia una información cuando se baja a internet. Cómo se referencia un libro en caso tal de que lo saque de una biblioteca. Cómo se referencia una noticia de un colombiano o de un periódico. Cómo se referencia un artículo. Y resulta ser de que todas estas referencias que yo les estoy manifestando deben estar organizadas de manera alfabéticamente, ¿cierto? Desde la A hasta la Z. Pero en esta primera entrega ustedes no me van a entregar bibliografía. Me van a entregar, vuelvo e insisto, mi planteamiento y la identificación del problema que es escrito por ustedes, la descripción del problema que es basada en fuentes de información con las, obviamente bien referenciados, puede ser aquí al final o puede ser aquí al principio. Yo puedo decir, según Suárez, ¿cierto? Yo puedo decir, según Suárez, 2004, ¿cierto? Estoy diciendo que esa información no es mía. Según Suárez, geográficamente el secreto, y entonces allí estamos diciendo que es una información que fue consultada en una base de datos de fuentes confiables y que obviamente esa información no es mía. Y una vez yo ya hice esto, entonces ya argumenté la descripción del problema. Digamos que en la identificación del problema me llevé media hoja
y en la descripción del problema, buscando quienes están hablando sobre la misma temática, me gasté otra media hoja o una hoja y media, entonces ya llevamos casi 2 hojas de problema. Y entonces venimos con la formulación del problema. Y con la formulación del problema lo que tenemos que hacer, chicos, es que cogen la identificación del problema, la descripción del problema, sacan las ideas principales y esas ideas principales les colocan una, una, un signo de interrogación al comienzo y un signo de interrogación al final, y al momento de ustedes colocarle esos signos de interrogación, entonces allí lo que vamos a tener son preguntas de investigación. En cualquiera de las modalidades hay que hacerlo. En cualquiera de las modalidades hay que hacerlo. Profe, ¿Qué hay? Cuéntame. bueno, listo. Hay que sacar preguntas de investigación. Sí. Para ese punto de formulación de problema, pues, ¿cuántas preguntas de investigación? O sea, las que tú consideres. Todo depende de lo extenso que tú que vayas a establecer el planteamiento del problema, ¿cierto? Ahora, de esas preguntas de investigación solamente puede quedar una solita. Usted mira de esas 3, de esas 4, de esas 5 y cuál es la mejor pregunta de investigación por la cual vas a desarrollar el resto de la investigación en cualquiera de las modalidades. ¿Por qué se los digo de esta forma? Porque esa pregunta de investigación final que quede, esa misma va a tomar el lugar del título del trabajo y del objetivo general del trabajo. ¿Me hice entender, Juliana? Sí, o sea, asignarlo, pero bueno, sí. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, recuerden que aquí estamos hablando en función de una metodología de la investigación. Por eso se llama esto seminario de investigación, porque aquí lo que se les comparte es cómo hacer un anteproyecto en función de la metodología de la investigación. Bueno, Ustedes pueden... otra pregunta. Sí, dime, Juliana. Supongamos que la metodología de investigación es mixta, cualitativa y cuantitativa, Sí. ¿cierto? Un ejemplo. ¿Cómo sería el ejemplo de una pregunta de investigación con esa metodología? Porque ahí reúne dos características, cualitativa y cuantitativa. Entonces, ¿cómo? Todo depende, vuelvo e insisto, de lo que ustedes realmente quieran investigar. Por ejemplo, en el caso tuyo, Juliana, que lo que tú quieres es hacer un plan de negocios o con énfasis en Sí. emprendimiento, ¿cierto? Entonces, tú dirías, por ejemplo, en una pregunta de investigación, ¿será que a través de un plan de negocio se puede establecer la factibilidad de la empresa de la empresa Las Delicias en la ciudad de Medellín? Y entonces, si yo hice esa pregunta, el plan de negocios me va a decir a mí que debo recoger tanto información cualitativa para poder validar todo lo que se está diciendo durante todo el proyecto, pero también tengo que recoger datos numéricos como es el tema de el número de clientes totales a los cuales les tengo que consultar para saber si mi producto y mi servicio va a tener éxito en el mercado. ¿Me estoy haciendo entender, Juliana? Sí, sí, ya se trata del hilo. Exactamente. Muy bien. ¿Tienen preguntas, Andrea, Andrés, Diana, Elvia, frente a lo que estoy diciendo? Profe, por ahora no. Hasta el momento es empezar a desarrollar las ideas para mirar. Bueno, muy bien. Andrés, ¿cuál profe? Carlos, yo sí tengo una pregunta, pero no con respecto a la actividad, sino con lo que le había comentado ahorita por teléfono, el número de integrantes del equipo. Bueno,
Malena ella me llama ahora y me hace una pregunta en función del número de participantes en el anteproyecto o en el proyecto. Yo le estaba comentando a ella que el número de participantes máximo es de 3 personas. La intención es que trabajen solamente 3 personas en el anteproyecto. Ahora, que pueden ser 4 o 5, yo no tengo ningún lío que trabajen 4 o 5 en la materia, pero eso sí tienen que tener muy presente que cuando lleguen a trabajo de grado van a desbaratar ese grupito de 4 o de 5, porque solamente la institución permite para entregar proyectos de grado solamente con 3 personas. Entonces esos 2 o 1 que va a sobrar cuando lleguen a proyecto de grado, le va a tocar empezar a hacer todo desde cero. Empiezan a hacer todo el anteproyecto que están haciendo conmigo y obviamente presentar la información del proyecto adicionalmente. ¿Estamos, Malena? Sí, señor, claro. Entonces ya es una decisión de ustedes y ya ustedes son los que conversan esa situación. Conmigo no tienen ningún problema si son 4 o 5, ¿cierto? Que sean máximo 5 personas, pero vuelvo e insisto, cuando lleguen al proyecto de grado, no van a correr el riesgo, sino que van a desbaratar ese grupo porque no les van a aceptar más de 3 personas. ¿Listo? Ok, profe, claro que sí. Bueno, muy bien. Y Gracias. para terminar entonces nuestro encuentro es el tema de la delimitación de la investigación. Para el proyecto con énfasis en investigación, este es el deber ser. Identificación del problema, descripción del problema, formulación del problema y la delimitación de la investigación. Pero hay otros formatos que la delimitación de la investigación la tienen muchísimo más abajo. Como por ejemplo, vamos a mirar entonces un ejemplo. Listo. Vámonos para actividades. Nos vamos para los documentos de apoyo nuevamente, ¿cierto? Y miremos, por ejemplo, el proyecto con énfasis en emprendimiento. Miremos, por ejemplo, este. Proyecto con empresarismo, con énfasis en empresarismo. Muy bien. Entonces, si nos vemos, por ejemplo, si miramos, por ejemplo, este formato, enseguida miramos otro, miramos a ver su estructura. Entonces, aquí tenemos el de emprendimiento. Aumentemos un poco. Entonces, miremos. La identificación del problema. Entonces, ¿qué le sigue al de emprendimiento? Le sigue la justificación y yo todavía no he explicado justificación ni le he pedido. Le sigue los objetivos generales y específicos y mire dónde está la delimitación temporal y espacial, en el 4.º punto. Entonces, para aquellos que hacen el proyecto con énfasis en emprendimiento, pues obviamente de una vez haga la delimitación temporal y espacial, pero la tiene que colocar en el 4.º punto, no en el 2.º punto como es en el método, en el formato de investigación, ¿cierto? Si nos vamos, por ejemplo, miremos otro que no sea emprendimiento, sino que sea, por ejemplo, a ver, el de fortalecimiento empresarial, ¿cierto? Aquí estamos descargando fortalecimiento empresarial. Entonces, el de fortalecimiento empresarial, aumentemos un poco, ¿cierto? Entonces allí está. Entonces comienza nuevamente con el problema, nuevamente le jala a la justificación, tiene muy parecido al de emprendimiento, habla del objetivo general y específico,
impactos ambientales, económicos, social, el marco institucional, y no aparece por ningún lado la delimitación temporal y espacial. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia para este que realmente el que escoge esta modalidad? Para que el que escoge esta modalidad también la va a colocar la delimitación debajo de los objetivos generales y específicos. O sea, que va a colocar aquí un cuarto punto y en este cuarto punto va a colocar la delimitación temporal y la espacial, que hablando de delimitación temporal, habla de tiempo, cuánto tiempo se va a demorar usted desarrollando ese proyecto y por qué, por eso allá está el ejemplo. Y la delimitación espacial es dónde va a desarrollar ese anteproyecto, bajo qué condiciones y cuáles son los antecedentes primordiales para esa delimitación. Entonces, eso es todo, chicos. No hay nada más que decirles para esta entrega. Necesito saber si les quedó todo claro. Allá hay un ejemplo. Ya les mostré cómo deben hacer la investigación. Ya les mostré cómo deben montar la referenciación en caso de que saquen información. Les recomiendo leer las normas APA antes de. Hay unos apartes muy importantes que cuando yo copio más de 40 palabras de un documento, ese parrafito de más de 40 palabras debe ir en un tamaño de letra muchísimo más pequeño y debe ir entre comillas y obviamente referenciado. Entonces, léasen las normas APA porque los vamos a molestar demasiado con ese tema. Entonces, por favor, todo con normas APA, todo, absolutamente todo. Y aquel que no maneje ese tema de las normas APA, pues obviamente se verá afectada su calificación. Entonces, Andrea, Andrés, Diana, Juliana, Malena y mi compañero, perdón, y mi compañera Elvia, preguntas. Profe, a mí me gustaría lo del tema para hacer el seminario de investigación, la inscripción, Bueno, para el semillero. semillero, sí. En el semillero de investigación se les ayuda, se les apoya a ustedes, no solamente en el desarrollo del anteproyecto, sino también en la ejecución del proyecto. Entonces, cuando ustedes no entiendan digamos, las directrices de su asesor líder, pueden soportarse en el semillero de investigación en temas ya mucho más puntuales o mucho más especializados. Para inscribirse dentro de la plataforma, allí está, les debe aparecer Semillero de Investigaciones Management. Se inscriben, les dan allí, desarrollan unas preguntitas y yo los estaré contactando. El primer encuentro que tenemos es este jueves a las 8 de la noche. A las 8 de la noche tenemos encuentro de semillero, aquellos que estén interesados en tener pues obviamente asesorías adicionales a este curso en caso de que tengan algunos inconvenientes o algunas dudas adicionales, o por el contrario ya tengan algo demasiado avanzado y tengan unas dudas puntuales, o en el caso tal que verdaderamente a ustedes les apasione el tema de la investigación y entonces empecemos a desarrollar unas investigaciones formativas donde en esas investigaciones los llevamos a convocatorias de semilleros universitarios tanto a nivel local como a nivel nacional. Entonces el que esté interesado se inscribe y de una vez entra a la plataforma y ya saben que hay encuentro el próximo jueves a las 8 de la noche. ¿Estamos? Es decir, para la inscripción ya tenemos que tener para el jueves un avance. No necesariamente, No no. necesariamente. No. Ah, ok. No.
¿Listo? Sí, señor. Bueno, preguntas. Bueno, entonces como no hay preguntas, mis compañeros, feliz noche. Dios me los bendiga. Se me cuidan bastante. Nos vemos dentro de 8 días a esta misma hora que les voy a explicar sobre cómo redactar los objetivos generales, los objetivos específicos, la justificación y el alcance. Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar a la misma hora por el mismo canal donde vamos a dar las respectivas explicaciones de lo que les acabo de decir. ¿Estamos? Sí, señor. Muchas Listo, gracias. feliz noche. Sí, Bueno, gracias. una feliz noche, que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, profe, si usted supiera. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Malena. Ok, listo.